Muy buenos días para todos. Mi nombre es Paulo Emilio Flores Ospina. Soy estudiante de Sociología de la Escuela EXA de Artes y Humanidades. En este apartado les voy a hablar acerca de tres autores de nuestra materia Teoría Sociológica Clásica, que son Karl Marx, Max Weber y Hartmut Rosa. Estos autores denotan diferentes aspectos, diferentes opiniones acerca de tres temas muy importantes, los cuales son la acumulación ordinaria, la metodización del capitalismo y la aceleración social. En este momento vamos a iniciar con Carlos Marx. Carlos Marx acerca de la acumulación ordinaria nos habla que es el proceso mediante el cual se generó el capital inicial necesario para el desarrollo del capitalismo. Marx argumenta que el proceso fue violento y no un resultado natural del desarrollo económico. ¿Qué nos quiere decir Carlos Marx con este apartado? Pues que la obtención del capitalismo se realizó de una manera abrupta, se realizó de una manera que no se organizaron suficientemente las ideas, no se utilizó realmente una organización de estilos ni una organización de posturas. Realmente se realizó de una manera totalmente, como dice ahí, violenta, sin ningún tipo de justificación, y que pues fue basado únicamente en lo que es la obtención de una manera u otra o como fuese. Max Weber se refiere al proceso continuo de acumulación de capital dentro de un sistema capitalista. Weber se centró más en la acumulación ordinaria y cómo ésta se relaciona con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nos damos cuenta que Weber hace un cambio totalmente diferente a lo que es Carlos Marx. De pronto es un poco más pensante. En la acumulación ordinaria la relaciona, como lo dice él, con una ética protestante, una forma un poco más pensante de sus ideas, y de pronto la acumulación del capital paulatinamente, lo que no nos hablaba anteriormente Carlos Marx, fue un poco más abrupta. Y en el caso de Hartmut Rosa, nos dice que se refiere al proceso continuo y creciente de acumulación de capital en el capitalismo, que no solo implica la acumulación de riqueza material, sino también la acumulación de tiempo, energía y relaciones sociales. Este concepto está estrechamente ligado a la idea de la aceleración social, donde la búsqueda constante de nuevas oportunidades y la optimización del tiempo conducen a una intensificación de la vida social, de agotamiento y alineación. Hartmut Rosa nos lleva a más que todo a nuestras etapas actuales. De pronto crea un poco más de conciencia social, nos habla de acumulación ordinaria no solo en el campo económico, sino también en el campo social, en el campo laboral, en los diferentes entornos que nos presentan pues nuestra vida cotidiana. En esa época pues de pronto se basaba un poco más hacia la rigidez, lo que es el capital, pero Hartmut Rosa, este autor, nos da la introducción hacia acerca de otras expectativas que unifica lo que es más importante, que es el entorno social. En nuestro segundo tema vamos a hablar acerca de lo que es la metodización del capitalismo. Marx, en la metodización del capitalismo, dice que se refiere al proceso de sistematización, racionalización que caracteriza el capitalismo moderno. No solo se trata de generar riqueza, sino de organizar el trabajo y recursos eficientemente. En esa metodización del capitalismo nos damos cuenta que Carlos Marx da un poco más de luces, de una manera un poco más organizada, acerca de cómo se debe organizar los recursos en diferentes aspectos generales. Dice que no solo se trataba de generar riqueza, sino que también igualmente organizar los recursos para los diferentes entornos. No generar riqueza por generar, sino los diferentes entornos de los diferentes aspectos sociales. En la metodización del capitalismo, Weber nos dice que se refiere a la racionalización y organización sistemática de las actividades económicas, que se manifiesta en la creación de empresas, la tecnificación de procesos productivos y búsqueda de eficiencia. Weber analiza
cómo la ética protestante, especialmente el calvinismo, influyó en el desarrollo de este espíritu capitalista, caracterizado por la disciplina, el trabajo duro y la búsqueda racional del beneficio. Max Weber entonces ya habla y entra, introduce en contextos que lo que son las empresas. Las empresas, cómo manejan su capital, cómo se relacionan con los diferentes trabajadores, cómo se relacionan en los diferentes aspectos que tenemos que abordar, y no solo el dinero en sí, sino la relación trabajador, empresa y capital. En el siguiente autor, Hartmut Rosa, nos deja ver que analiza cómo la lógica del capitalismo impulsa la aceleración social y cómo esta desincronización en la vida moderna propone una alternativa centrada en la conexión y el compromiso con el mundo, en contraste con la alineación y desconexión que provoca la aceleración. Hartmut Rosa nos da a entender, de pronto mira más lo que es el aspecto humano y lo que es el aspecto social. Entonces, él unifica los diferentes criterios del capital, trabajador y empresa, y cómo esos tres aspectos influyen o afectan en el ser humano o el individuo, cómo la persona se deja o se relaciona con estos tres aspectos en general. Y la acumulación ordinaria, tenemos la aceleración social y la metodización del capitalismo. En la aceleración social, Karl Marx nos da en contexto que no utilizó el término aceleración social como tal, en el mismo sentido que los teóricos contemporáneos. Su análisis del capitalismo como un sistema impulsado por la acumulación del capital y el cambio tecnológico implica una dinámica de aceleración social. Su crítica se centraba en los efectos negativos de esta aceleración en la clase trabajadora y en la alineación que produce. La aceleración social de Karl Marx quiere decir que se basa en cómo el aspecto laboral, cómo el aspecto personal influyen en los diferentes entornos o aspectos de la vida cotidiana, lo que es la aceleración social. La aceleración social, Hartmut Rosa dice que se refiere a un fenómeno donde los cambios tecnológicos y sociales ocurren a un ritmo cada vez más rápido, afectando la forma en que las personas viven y experimentan el tiempo. Como le dije anteriormente, Hartmut Rosa se centra, a mi modo de ver, en la parte más personal, en cómo el trabajo, el dinero, las ocupaciones diarias afectan a la persona en los diferentes aspectos económicos y sociales, y también pues pueden ser físicos. Y tenemos por último lo que es la aceleración social de Max Weber. No desarrolló un contexto explícito de la aceleración social. Sus ideas sobre racionalización, burocracia y acción social ofrecen elementos para analizar este fenómeno. La racionalización y la burocracia pueden entenderse como procesos que aceleran la acción social, mientras que la teoría de la acción social de Weber ayuda a comprender cómo las personas se adaptan a un contexto de cambio rápido. Como lo dice en esta última parte, es un contexto de cambio. Max Weber dice que pues las personas debemos adaptarnos o se deben adaptar a estos diferentes cambios, mientras que los otros autores miraban de pronto más en la parte como tal de la influencia que tenían en su percepción acerca del trabajo un poco, pues de todas esas metodologías, cómo afectaban o cómo afectan a los diferentes individuos. Es así como estos tres autores denotan diferentes aspectos de esta organización y cómo llegamos a terminar esta metodización. Muchísimas gracias.